Ellas escondían algo en el ático y cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde. Antes de empezar, queremos saber, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿En casa, en el trabajo, en la calle, caminando? Cuéntanos en los comentarios dónde te encuentra esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque créeme, después de saber lo que pasó en esa casa de piedra en las montañas de Castilla, vas a querer escuchar más historias como esta. Relatos que te harán preguntarte qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando se adentra en sus propios secretos. Ahora sí, vamos. El viento norteño rugía por las calles empedradas de San Millán de la Cogolla, como si quisiera arrancar las tejas de los tejados. Era el invierno de 1896 y la aldea castellana, acurrucada entre montañas pardas y bosques seculares, se aprestaba para otra noche gélida. Las chimeneas de las casas de piedra escupían humo negro hacia el cielo gris y los vecinos corrían a cerrar sus portones de madera antes de que oscureciera. En el extremo norte del pueblo, aislada del resto de las casas por un camino de tierra y un muro bajo de piedra cubierto de musgo, se alzaba la casa Velázquez. Era una casa de 2 pisos, con muros de piedra gris, ventanas angostas con postigos siempre cerrados y un techo de pizarra negra que parecía absorber la poca luz del día. Lo que más llamaba la atención era el ático, una pequeña ventana redonda en lo alto, siempre oscura, siempre observando, como un ojo ciego que vigilaba el pueblo. Allí habitaban las hermanas Velázquez. La mayor, Inés, 42, era alta, de pómulos angulosos y mirada penetrante. Su cabello negro siempre recogido en un moño tirante que nunca se despeinaba. Siempre iba vestida de negro de pies a cabeza, faldas largas hasta los tobillos, blusas de cuello alto abrochadas hasta el cuello y un mantón de lana sobre los hombros. Incluso en casa, su hermana menor, Clara, de 5 años, era su opuesto físico, pero no en personalidad. Más pequeña, de constitución delicada, palideciendo su rostro y ojeras pronunciadas, sus manos temblando ligeramente al estirarlas. También iba de negro, como si ambas estuvieran de luto eterno por algo que nadie sabía. Las hermanas Velázquez eran un enigma para San Millán. Habían llegado al pueblo 15 años atrás, en 1881, de algún lugar que nunca mencionaron. Compraron la casa con dinero en metálico, monedas de oro que contaron en silencio ante el notario. Y desde entonces vivían encerradas y sin apenas relacionarse con los vecinos. No iban a misa los domingos, no iban a las fiestas del pueblo, no compraban en el mercado. Una vez a la semana, al caer la noche, una de ellas, generalmente Inés, partía con una cesta de mimbre cubierta con un paño negro y recorrían las casas comprando pan, tasajo, velas y aceite. Pagaba sin regatear, decía lo justo y volvía a casa antes de que alguien pudiera decir algo. Son extrañas esas dos, decía Lucía Moreno, la panadera del pueblo, mientras amasaba el pan en su horno de leña. Llevan aquí 15 años y no sé nada de ellas, ni de dónde vienen, ni qué hacen encerradas todo el día. Yo las veo por la noche, añadió Tomás Ruiz, el herrero, golpeando el yunque con su martillo. A veces, cuando llego tarde del taller, veo una luz en la ventana del ático, una luz tenue, como de vela, y sombras que danzan. ¿Y qué harán allá arriba?, preguntó doña Gómez, la costurera, con curiosidad maliciosa. Cuentan que no dejan entrar a nadie, ni siquiera al cura cuando vino a bendecir las casas el año pasado. Las historias de las hermanas Velázquez habían flotado por ahí durante años como humo de chimenea,
siempre presente, siempre vago. Otros decían que habían escapado de Madrid tras un escándalo familiar. Otros afirmaban que su padre había sido un médico loco que hacía experimentos prohibidos. Los más fantasiosos decían que guardaban un tesoro robado en el ático, pero nadie había puesto un pie en aquella casa y nadie había subido jamás al ático. La vida en San Millán seguía el ritmo pausado de los pueblos de montaña. Con cada estación, sus rituales y acontecimientos tan infrecuentes que se recordaban durante generaciones. Pero todo cambió la tarde del 14 de diciembre de 1896. Aquel día un jinete agotado llegó al pueblo. Se llamaba Eduardo Santana. Era viajante de una casa textil de Burgos y buscaba pernoctar antes de seguir viaje a Logroño. El pueblo no tenía taberna. Era demasiado pequeño. Entonces el alcalde, don Rodrigo Fernández, le aconsejó que fuera a preguntar a algunas casas. «Puede probar en casa de los Velázquez», dijo el alcalde vacilando, señalando al norte del pueblo. «Tienen sitio de sobra y aunque no suelen venir, a menos que paguen». Eduardo Santana, 35 años, fuerte, bigote y mirada firme, no se dejaba amedrentar por chismes de aldea. Se dirigió a la casa de los Velázquez. El sol se hundía tras las montañas, dejando el cielo rojo sangre, señal de más nieve, y llamó 3 veces a la puerta con los nudillos. La puerta se abrió una rendija, y el rostro de Inés asomó en la oscuridad. «¿Qué desea?», dijo con la voz seca, sin inflexión. «Buenas tardes, mi señora. Soy Eduardo Santana, viajante de comercio. Busco alojamiento por una noche. El alcalde me dijo que preguntara aquí. ¿Puedo pagar bien?» Inés lo miró unos segundos con aquellos ojos negros que parecían leer la mente. Luego, sin decir palabra, abrió la puerta de par en par. 5 pesetas la noche, cena incluida. Eduardo entró y la puerta se cerró tras él con un sonido pesado, definitivo. Una lápida al cerrar una tumba. El interior de la casa Velázquez era tan austero como su exterior. Las paredes desnudas, sin cuadros ni adornos, pintadas de un blanco amarillento que el tiempo había ensuciado. Los muebles, escasos, una mesa de madera oscura, 4 sillas de respaldo recto, un aparador con vajilla de porcelana despostillada. El aire olía a humedad, a cera de velas, a algo más que Eduardo no pudo reconocer, algo dulce y ligeramente repugnante que parecía emanar de las plantas superiores. Clara emergió de la cocina, secándose las manos en un delantal manchado, su pálido rostro contorsionándose en sorpresa y algo que Eduardo reconoció como miedo. «Inés, ¿qué has hecho?», dijo Clara con voz entrecortada. «Tenemos un invitado para pasar la noche», respondió Inés con firmeza, sin apartar la vista de Eduardo. «Prepara la habitación del primer piso». «Pero el ático», comenzó Clara, pero un gesto severo de su hermana la interrumpió. Eduardo notó el intercambio, pero no dijo nada. Solo necesitaba un lugar para dormir y seguir su camino al día siguiente. La cena fue silenciosa e incómoda. Inés sirvió sopa de lentejas, pan rancio y vino aguado en la mesa de la cocina. Los 3 comieron en silencio, solo el sonido de las cucharas contra la loza y el crepitar del fuego en la chimenea. Eduardo intentó hacer conversación varias veces, pero las respuestas monosilábicas de Inés y el silencio de Clara lo desanimaron. Cualquier amabilidad. Una vez que terminaron, Inés lo guió al primer piso por una escalera angosta de madera que crujía bajo sus pies.
Le mostró una habitación pequeña con una cama de hierro, una mesita de noche y una vela. La ventana daba al bosque. Olía a rancio, como si no hubiera sido abierta en años. «El baño está al final del pasillo», dijo Inés desde la puerta. «No haga ruido después de las 10 y no suba al ático. Está prohibido». Antes de que Eduardo pudiera, preguntó. Inés cerró la puerta y bajó las escaleras. Eduardo se sentó en la cama quejándose con un chirrido metálico. La casa estaba en silencio ahora. Un silencio tan denso que parecía pesado. Se quitó las botas y se tumbó vestido, decidido a marcharse al amanecer sin demora. Pero entonces oyó algo. Un ruido amortiguado en el techo, justo encima de su cabeza. Un arrastre suave, como si alguien arrastrara algo pesado por el ático. Luego, voces. 2 voces. Femeninas en voz baja y apresurada. No podía entender lo que decían, pero el tono era inconfundible. Una discusión, tal vez miedo. Eduardo se levantó y salió al pasillo. La casa estaba oscura, la luz de la luna entrando por las ventanas. Al final del pasillo vio una puerta más pequeña de lo normal y sobre ella una escalera empinada que se elevaba hacia la oscuridad, la escalera del ático. Sabía que debía regresar a su habitación. Sabía que las hermanas Velázquez eran extrañas y que entrometerse nunca traía nada bueno. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana que había arrastrado a tantos a lugares que nunca debieron pisar, pudo más. Subió los 3 primeros escalones. La madera no hizo ruido. Estaba cubierta de tela, como si alguien se hubiera preocupado por amortiguar los pasos. Las voces se hicieron más claras. «No podemos seguir así. No podemos. Él se va mañana y todo volverá a la normalidad». Normalidad. ¿A esto llamas normalidad? Eduardo se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Debía regresar. Debía. La puerta del ático se abrió. Inés apareció en la parte superior de las escaleras con una vela en la mano que iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras profundas en sus cuencas oculares. «Le dije que no subiera», dijo con voz helada. Eduardo retrocedió, tartamudeando una disculpa, y regresó corriendo a su habitación. Cerró la puerta y arrastró la mesita de noche para bloquearla. Pasó el resto de la noche en vela, escuchando los ruidos de la casa, pasos en el ático, susurros, y ese olor dulce ahora más intenso, filtrándose bajo la puerta como un gas invisible. Con el primer rayo de sol, Eduardo recogió sus pertenencias, dejó las 5 pesetas sobre la cama y abandonó la casa Velázquez sin despedirse. Montó en su caballo y se alejó al galope sin mirar atrás. No llegaría a Logroño, no llegaría a ninguna parte. 3 días más tarde, encontraron. En San Millán se percatara de que algo iba mal. El alcalde, don Rodrigo Fernández, recibió un telegrama urgente de la central de la empresa textil de Burgos. El mensaje era lacónico. Agente Eduardo Santana no llegó a destino. Última localización conocida. San Millán de la Cogolla. Ruego información inmediata. Don Rodrigo frunció el ceño mientras releía el telegrama en su despacho. Una pequeña sala en el ayuntamiento, adornada con mapas antiguos de Castilla, y un retrato polvoriento del rey Alfonso XI. Recordaba haberle dicho a Santana que preguntara en la casa Velázquez y haberlo visto partir al día siguiente, aunque solo de lejos, una silueta oscura a caballo que se perdía entre los árboles del camino de Logroño. ¿O lo había visto? El alcalde se frotó los ojos cansado. A su edad la memoria a veces fallaba. Investigaría.
Primero iría a la posada de Villar del Río. El primer pueblo que encontró en dirección a Logroño, estaba a 4 horas de camino. El ventero fue tajante. Nadie llamado Eduardo Santana se había alojado allí. Tampoco en Santo Domingo de la Calzada ni en Naera. Era como si el hombre se hubiera esfumado en el aire o en San Millán. Don Rodrigo regresó al pueblo con el estómago encogido por la incertidumbre. Aquel mismo atardecer se dirigió a la casa Velázquez en compañía del alguacil, un joven nervioso llamado Miguel Ortiz, que llevaba apenas 6 meses en el cargo. Llamaron a la puerta. Esta vez abrió Clara, su rostro siempre pálido, ahora aún más demacrado, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Buenas tardes, señorita Velázquez», dijo el alcalde con su tono formal. «Tenemos que preguntarle sobre un huésped que se hospedó aquí hace 3 noches, un tal Eduardo Santana». Clara abrió la boca, pero no salió sonido. Sus manos temblaban. «Clara, ¿quién?» La voz de Inés llegó desde dentro de la casa, y un instante después surgió tras su hermana, interponiéndose entre ella y los recién llegados. Un escudo humano. Don Rodrigo Alguacil Ortiz. «¿En qué podemos servirles?» El alcalde repitió su pregunta. Inés lo escuchó. Su rostro inexpresivo, su mirada gélida e inescrutable como siempre. «Sí, ese hombre se quedó aquí», respondió con calma. Una noche pagó 5 pesetas, cenó, durmió, y al amanecer del día siguiente partió. Nunca más lo vimos. ¿Se fue hacia dónde? No sé. Nunca pregunto a los huéspedes qué planean hacer. Y su caballo lo vio partir a caballo. Sí, un caballo marrón. Se dirigió al este, a Logroño, supongo. Don Rodrigo miró al alguacil. La historia era creíble, pero algo en el comportamiento de Inés, esa serenidad, esa falta de sorpresa ante la desaparición, le perturbaba. ¿Podemos ver la habitación en la que se hospedó? La mandíbula de Inés se apretó casi imperceptiblemente. Claro, los llevó al primer piso y les enseñó la misma habitación en la que Eduardo había pasado la noche. Estaba limpia, la cama hecha con sábanas limpias, la mesita de noche sin polvo, el suelo barrido. Las 5 pesetas habían desaparecido, por supuesto. ¿Notaron algo raro en su comportamiento?, preguntó el alguacil, sus ojos moviéndose por la habitación como un cachorro de detective sin saber qué buscar. «Nada», respondió Inés. Fue un huésped discreto. Detrás de ella, en la puerta, Clara se quedaba de pie con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada fija en el suelo. Abría la boca para hablar y su hermana la miraba con el entrecejo fruncido y la callaba. Don Rodrigo dio las gracias por la ayuda y prometió avisarlas si tenían noticias del viajero. «Alcalde». Bajando las escaleras, el alcalde sintió un escalofrío. Algo estaba muy mal en esa casa. Algo más que la excentricidad de 2 hermanas solitarias, pero no tenía pruebas, y sin pruebas no podía hacer nada. Los días que siguieron trajeron más preguntas que respuestas. Los vecinos de San Millán, al enterarse de la desaparición, empezaron a recordar cosas. Doña Gómez juró haber visto a Inés quemando ropa en el patio trasero 2 días después de que Santana se fuera. Tomás Ruiz, el herrero, dijo que oyó gritos sofocados en la casa. Velázquez, la noche que el viajero estuvo allí, aunque dijo que pudo ser el viento. La panadera, Lucía Moreno, dijo que las hermanas habían comprado una gran cantidad de cal viva la semana anterior. ¿Para qué querrán tanta cal? 2 mujeres solas en la casa. Los chismes se extendieron como reguero de pólvora.
Otros afirmaban que las hermanas Velázquez eran asesinas ladronas de caminos. Otros decían que eran parte de una secta oscura. Los más supersticiosos comenzaron a murmurar de brujería, aunque esto se debía más a la ignorancia campesina que a pruebas reales. Don Rodrigo sabía que tenía que hacer algo antes de que el pueblo tomara la ley en sus manos. Envió otro telegrama, esta vez a Burgos, pidiendo la Guardia Civil. En lo que esperaba una respuesta, decidió espiar la casa de los Velázquez. Lo que encontró solo hizo que el enigma se profundizara. Todas las noches, sobre las 2 de la madrugada, una de las hermanas, siempre Inés, salía con una linterna de aceite y iba caminando hasta el pozo común del pueblo. Allí llenaba 2 cubos grandes de agua y los traía a casa en varios viajes. ¿Por qué necesitaban tanta agua 2 mujeres que apenas salían de casa? ¿Y por qué de noche cuando podrían usar el pozo de día sin llamar la atención? Pero lo más inquietante era el olor, ese olor dulce y enfermizo que los vecinos más cercanos a la casa de los Velázquez comenzaron a notar. Era especialmente intenso en las tardes soleadas, cuando el sol calentaba las tejas. Un olor a carne podrida y productos químicos, como el de los mataderos en verano o los depósitos de cadáveres en los hospitales. «Huele a muerte», dijo doña Gómez tapándose la nariz con un pañuelo al pasar por la casa. «Huele a muerte y a algo más, a enfermedad». El 28 de diciembre de 1896, 14 días después de la desaparición de Eduardo Santana, llegó por fin la Guardia Civil, un cabo y 2 guardias. Al mando de un viejo investigador llamado Cabo I Julián Márquez, un hombre de 50 años, bigote gris y mirada de haber visto demasiadas cosas en las guerras carlistas como para sorprenderse por nada. Don Rodrigo los recibió en el ayuntamiento y les contó todo: la desaparición, las contradicciones, los rumores, el olor. El cabo Márquez escuchó, anotando en un cuaderno de cuero desgastado. «Tengo que ver esa casa», dijo al fin, «y tengo que hablar con esas mujeres y, si se negaban a colaborar, tenía la potestad de registrar toda la propiedad». Esa misma tarde, el cabo Márquez, sus 2 guardias, el alcalde y el alguacil Ortiz, llegaron a la casa de los Velázquez. Esta vez no tocaron a la puerta. El cabo Márquez golpeó con fuerza. «Guardia Civil, abran la puerta inmediatamente». El silencio fue la única respuesta durante unos segundos. Luego, la puerta se abrió lentamente e Inés apareció en el umbral, pero algo había cambiado en ella. Su rostro, siempre estoico pero fatigado, mostraba signos extremos de agotamiento. Ojeras hundidas, cabello desordenado y sus manos, siempre controladas, temblaban mientras se aferraban al marco de la puerta. «¿Qué quieren?», dijo, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Había un toque de desesperación en ella, casi imperceptible, pero el cabo Márquez, entrenado en detectar mentiras y miedo, lo notó. «Soy el cabo. Primero, Julián Márquez, de la Guardia Civil. Estoy investigando la desaparición de Eduardo Santana, visto por última vez en esta propiedad. Necesito hacerle algunas preguntas y, si es necesario, registrar la casa. Ya hablé con el alcalde, no tengo nada más que decir. Entonces, no tiene objeción en que echemos un vistazo». No era una pregunta, era una orden. Inés dudó, su mirada yendo de los guardias a la autoridad implacable en el rostro del cabo. Finalmente, retrocedió. Adelante. El grupo entró en la casa. El olor era inconfundible, mucho más fuerte que cuando don Rodrigo había estado allí semanas atrás.
Los guardias se miraron entre ellos cubriendo sus narices disimuladamente. ¿Dónde está su hermana? Clara está descansando. Se encuentra indispuesta. Deseo hablar con ella. No recibe visitas. No es una solicitud, señorita Velázquez. Es parte de una investigación oficial. Inés apretó los puños. Parecía que iba a negarse, pero asintió y subió las escaleras, con paso firme. El pelotón la siguió. Clara estaba en una habitación del primer piso sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia la nada. Ni siquiera giró la cabeza cuando entraron. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algún lugar distante e inalcanzable. Sus mejillas estaban hundidas, su cabello grasiento y sus manos manchadas con algo oscuro que parecía sangre seca. «Señorita Clara Velázquez», dijo el cabo, su voz firme, pero no cruel. «Necesito que me diga qué pasó con el viajero Eduardo Velázquez». «Santana». Clara no respondió. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. «Clara, no digas nada», intervino Inés, su voz hueca, derrotada. El cabo Márquez se agachó frente a Clara, su mirada fija en ella. «Señorita, si usted o su hermana saben algo sobre este hombre, deben decírselo a la policía. Si algo sucedió, cuanto antes hable, mejor para todos». Los labios de Clara temblaron y finalmente pronunció 3 palabras. Palabras que congelaron la sangre de todos en la habitación. «Está en el ático». El silencio que siguió fue mortal. Incluso el viento pareció detenerse. «¿Qué está en el ático?», preguntó el cabo lentamente. «Todo», susurró Clara, rompiendo en llanto. «Todo está en el ático». Inés se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez en 15 años, las hermanas Velázquez mostraron emoción humana real y era terror puro. «Guardias», ordenó el cabo. «Cabo, localicen ahora la entrada al ático». La escalera al ático estaba oculta tras una puerta pequeña al final del pasillo de la segunda planta. No estaba cerrada con llave, no hacía falta, pero sí bloqueada por dentro con tablones de madera clavados horizontalmente, como si alguien no quisiera que lo que hubiera arriba saliera o que nadie subiera. Los guardias destrozaron los tablones con palancas mientras el cabo Márquez vigilaba a las hermanas Velázquez. Inés permanecía de rodillas, inmóvil como una estatua de sal, el rostro entre las manos. Clara permanecía sentada en su silla junto a la ventana, balbuceando sin sentido. El alcalde y el alguacil Ortiz esperaban abajo, en la sala principal, demasiado asustados y mareados por el olor que ahora impregnaba toda la casa para subir las escaleras. «Cabo está abierto», dijo uno de los guardias, un joven de Valladolid de no más de 21 años. El cabo Márquez subió los primeros escalones con una linterna de aceite en la mano. La escalera era empinada y estrecha, más para almacenamiento que para uso regular. El olor se intensificó con cada paso, una mezcla repugnante de descomposición, productos químicos y algo metálico que le recordaba al hierro oxidado. Alcanzó la puerta del ático. Era de madera maciza, vieja pero fuerte, con aldaba de hierro. La abrió. Lo que vio dentro lo perseguiría en sus sueños hasta el día de su muerte. El ático era más grande de lo que parecía desde fuera, extendiéndose. Todo el tejado. Vigas oscuras cruzaban el techo bajo, y la única luz natural provenía de una ventana redonda situada al norte, ahora cubierta de cortinas pesadas que apenas dejaban penetrar un rayo grisáceo de luz invernal. Pero no era la arquitectura lo que llamaba la atención, era el contenido.
Alineadas en estanterías de madera construidas con precisión casi obsesiva, había docenas, tal vez cientos de frascos de vidrio de todos los tamaños, frascos llenos de líquido ámbar en el que flotaban cosas que el cabo tardó en reconocer. Órganos humanos conservados en formol, corazones, pulmones, riñones, trozos de hígado, todos etiquetados con una caligrafía perfecta. Nombres, fechas, notas médicas. Corazón masculino, aproxin, 45 años. Miocarditis avanzada, 12 de marzo de 1887. Pulmón derecho femenino, aproxins, 32 años. Tuberculosis terminal, 8 de julio de 1889. Riñón izquierdo masculino, aproximadamente 50 años. Cirrosis hepática, 14 de noviembre de 1891. En el centro del ático había una gran mesa de operaciones como las de hospitales o morgues, cubierta con una sábana blanca manchada de sangre vieja que se había vuelto marrón con el tiempo. Alrededor de la mesa, instrumental médico dispuesto con precisión militar, bisturíes, sierras para huesos, pinzas, agujas de sudura, frascos de éter y cloroformo, recipientes de vidrio para recoger sangre, y en una esquina, bajo lienzos manchados, bultos con humana. El guardia, Esteban, que subió tras el cabo, contempló la escena y vomitó al instante contra la pared. «Santo Dios», dijo el otro guardia, un veterano de 30 años llamado Pascual, que había servido en Cuba y creía haberlo visto todo. El cabo Márquez se aproximó lentamente a los bultos cubiertos. Su mano tembló por primera vez en 20 años de servicio al levantar el primer lienzo. Debajo había un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Era un hombre de mediana edad, parcialmente disecado. La cavidad. Torácica abierta, las costillas separadas quirúrgicamente. Los órganos internos habían sido removidos, presumiblemente estaban en aquellos frascos. Solo quedaba el caparazón vacío de piel, músculo y hueso. Pero lo más inquietante era el rostro. Estaba intacto, preservado de alguna manera química, con los ojos abiertos y el horror congelado para siempre. El cabo retiró el segundo lienzo. Otra persona, esta vez una joven igualmente disecada. Sus órganos también habían sido extraídos presumiblemente para aquellos frascos, dejando solo el caparazón vacío de piel, músculo y hueso. Pero lo más perturbador era el rostro. Estaba intacto, preservado de alguna manera química, con los ojos abiertos y el horror congelado para siempre. El cabo retiró el segundo lienzo. Otra persona, esta vez una joven igualmente disecada. Sus órganos también habían sido extraídos, presumiblemente para aquellos frascos, dejando solo el caparazón vacío de piel, músculo y hueso. Pero lo más inquietante era el rostro. Estaba intacto, preservado de alguna manera química, con los ojos abiertos y el horror congelado para siempre. Tercero y cuarto. Había 5 cuerpos en total en distintos estados de trabajo, como proyectos a medias. El más reciente estaba más deteriorado que el resto, y cuando el cabo Márquez le enfocó la linterna al rostro, reconoció el bigote tupido y la mandíbula cuadrada. Eduardo Santana, el viajero que había llegado a San Millán hace 14 días buscando solo un lugar para pasar la noche. El hombre que nunca llegaría a Logroño, que nunca volvería a ver a su familia, que nunca llegaría a cumplir los 36 años que tenía en febrero. «Traigan a las hermanas aquí abajo», gruñó el cabo. «Quiero respuestas ahora».
Los guardias obedecieron, arrastrando literalmente a Inés escaleras abajo. Clara se negó a moverse. Su catatonia, su única forma de escape de la realidad que había ayudado a crear. Inés entró en el ático, sus pasos lentos como los de un hombre condenado al cadalso. Sus ojos recorrieron la habitación, su trabajo de 15 años, sin mostrar emoción. Pero cuando vio, se detuvo en el cuerpo de Eduardo Santana. Algo en su interior se rompió. Nosotras, empezó, pero las palabras se perdieron en su garganta. «Siéntese», ordenó el cabo, señalando una silla al lado de la mesa de operaciones. «Y explíqueme todo desde el principio, y créame que es mejor que no se salte nada». Inés se sentó. Por minutos solo se quedó callada, mirando al suelo de madera manchado. Entonces, como si una presa se hubiera roto, empezó y habló, durante casi 2 horas. Doctora Andrés, la historia que Inés Velázquez narró aquella tarde de diciembre no fue la de 2 asesinas sedientas de sangre, ni de brujas adoradoras de él, ni de criminales codiciosas. Fue la historia de algo mucho más inquietante. La obsesión, la locura engendrada por el dolor y la incapacidad humana de aceptar la pérdida. Inés y Clara no eran Velázquez, ese era el apellido de su madre. Su verdadero apellido era Mendoza, y habían nacido en Madrid, en una familia de médicos. Su padre, el doctor Alberto Mendoza, había sido uno de los cirujanos más admirados de España en la década de 1860. Pionero en métodos de anatomía y conservación de tejidos. Su madre, Dolores Velázquez, había fallecido de tuberculosis cuando Inés tenía 7 años y Clara 2. El doctor Mendoza nunca superó la muerte de su esposa. Se sumergió en el trabajo con una intensidad casi demencial, dedicando cada hora de vigilia a analizar enfermedades, a entender por qué el cuerpo humano fallaba, que la medicina de su época no podía salvar a sus seres queridos. Transformó el sótano de su casa en un laboratorio secreto en el que practicaba autopsias ilegales en cadáveres que conseguía a través de contactos turbios en hospitales y cementerios. Inés y Clara crecieron en ese lugar. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ellas estudiaban anatomía. Mientras otros niños iban a la escuela, ellas iban a disecciones ilegales en el sótano con su padre, explicándoles cada órgano, cada sistema. Cada error costaba una muerte. Nos explicó que la muerte no era un enigma, dijo Inés, su voz plana. Era solo un problema que podía resolverse con suficiente conocimiento. Si comprendías por completo cómo funcionaba el cuerpo, podías prevenir que dejara de funcionar. Pero el doctor Mendoza murió en 1880, cuando Inés tenía 28 años, de un ataque al corazón fulminante, irónico, todo ese conocimiento sobre el cuerpo humano, y no pudo salvar el suyo propio. Las hermanas heredaron su gran fortuna que había acumulado a lo largo de los años, de práctica privada, y huyeron de Madrid. La nobleza sospechaba del médico Mendoza y, tras su muerte, los inspectores del gobierno habían descubierto el laboratorio secreto. Habría habido un escándalo, juicios, prisión. Inés y Clara compraron la casa en San Millán de la Cogolla, un lugar aislado donde nadie las conocía, y continuaron el trabajo de su padre. Solo queríamos conservar su memoria, dijo Inés, con lágrimas silenciosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, los periódicos, las notas, las muestras que había reunido. Pero entonces supimos que podíamos seguir investigando.
El primero llegó en 1883. Un mendigo que se había congelado en el bosque de al lado. Nadie lo reclamó, nadie preguntó por él. Inés y Clara lo arrastraron al ático en medio de la noche y realizaron su primera autopsia. Fue terrible, traumático, errático, pero también revelador. Se dieron cuenta de que eran buenos en esto. Las enseñanzas de su padre no habían caído en saco roto. Cada cadáver era mejorado en las técnicas, mejoraban la conservación, lo documentaban todo. No matábamos a nadie, repitió Inés como si eso explicara todo. Simplemente aprovechábamos ocasiones, viajeros que fallecían por causas naturales, enfermos que acudían en busca de auxilio y fallecían a pesar de nuestros cuidados. Nunca, nunca tocamos a nadie con violencia. Pero el cabo Márquez señaló el cuerpo de Eduardo Santana. Y él, el hombre, murió, por causas naturales. Inés cerró los ojos. Él era diferente. Clara estaba enferma, muy enferma. Tosía sangre, se consumía, tuberculosis como nuestra madre. Yo quería una cura. Quería saber por qué algunos sobrevivían y otros no. Tenía que comparar tejidos sanos con tejidos enfermos. Y entonces llegó ese hombre, sano, fuerte, ideal para el estudio comparativo. Lo envenenó el silencio, y luego el susurro. Le puse láudano en el vino en la cena. Suficiente. Para que se quedara dormido. Iba a hacer solo tomar muestras de sangre, tal vez un trozo de tejido pulmonar. Pero cuando estaba inconsciente, cuando lo teníamos en la mesa del ático, Clara tuvo un ataque de tos. Escupió sangre por todos lados y algo en mí se rompió. Si entiendo cómo funcionan sus pulmones, puedo salvar a mi hermana. Así que seguí. Lo mató mientras dormía. Le di más laudano, luego cloroformo. No sufrió, no sintió nada. Simplemente se durmió y no despertó. El cabo Márquez se mareó, no por la descripción clínica de Inés, sino por la total ausencia de remordimiento en su voz. Para ella, Eduardo Santana no había sido una persona, un ser humano con familias, sueños, derecho a la vida. Era solo una cosa de estudio. ¿Y los demás? Preguntó señalando los cuerpos restantes. ¿Cuántos? Inés respiró hondo. 9. En total, 15 años, 3 muertos en el camino, 4 moribundos que llegaron a pedir socorro. Médica y fallecieron en nuestros cuidados. 1 que se detuvo, 1 que Clara envenenó en un ataque de locura hace 5 años, un comerciante de León. Nunca volvió a ser la misma. La culpa la mató, es por eso que está así. El cabo miró a Inés un buen rato. Veía en ella los fantasmas de lo que una vez fue una niña normal, arruinada por las obsesiones de un padre brillante, pero loco, atrapada en un ciclo de conocimiento prohibido del que nunca pudo escapar. ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Ahora, en serio? Preguntó el cabo en voz baja. Inés asintió lentamente. Sí, lo sé. Y en cierto modo es un alivio. Ya no puedo más. Ninguna de las dos podemos. Los guardias se llevaron a Clara esa noche. Fue llevada al hospital psiquiátrico de Burgos, donde moriría 3 años después sin haber recuperado la cordura. Los 5 cuerpos del ático fueron identificados, todos menos 2, que permanecieron desconocidos y fueron devueltos a sus familias para un entierro adecuado. Eduardo Santana fue enterrado en su pueblo natal de Aranda de Duero con todos los honores. Su viuda Rosa recibió la noticia de su muerte, pero nunca los detalles de lo que había ocurrido en aquella casa.
Algunas realidades son demasiado oscuras para revelarlas. El juicio de Inés Mendoza nunca volvió a usar el apellido Velázquez después de su confesión. Se inició en marzo de 1897 en la Audiencia Provincial de Burgos y se convirtió en uno de los casos más sensacionales de la España de finales del siglo XIX. Los periódicos de Madrid, Barcelona e incluso de Francia e Inglaterra mandaron reporteros. La sala del tribunal se llenaba cada día de curiosos, médicos, abogados, ciudadanos fascinados por la historia de las hermanas del ático macabro, como las llamó el Imparcial en portada. Inés compareció cada día vestida de negro y esposada entre dos guardias civiles, y su abogado defensor, un joven idealista de Valladolid llamado Fernando Aguirre, trató de argumentar enfermedad mental hereditaria, locura moral que le legó su padre, pero Inés se negó a colaborar. «No estoy loca», dijo el primer día del juicio, mirando fijamente al juez. «Sé lo que hice, sé que estuvo mal, pero en el momento me pareció que tenía que hacerlo». El fiscal don Ramón Echeverría, un hombre de 60 años y conocido por su firmeza, fue mostrando prueba tras prueba. Los frascos con órganos fueron mostrados al horrorizado jurado. Los diarios de Inés, con registros detallados de cada procedimiento, fueron leídos en voz alta. Alta. Testigos de San Millán contaron años de sucesos extraños, olores nauseabundos, desapariciones. Pero la bomba estalló cuando el fiscal mostró una carta que Inés había escrito a Clara en 1892 y que habían encontrado entre sus cosas. «Querida hermana, hoy completé la disección del sujeto número 6. Los pulmones estaban fibrosados, tal como había sospechado. Si pudiera comparar estos tejidos con los de una persona sana, podría finalmente comprender cómo ha avanzado tu enfermedad. Necesito más muestras. Tenemos que seguir siendo padres, cueste lo que cueste. Es todo lo que queda de él, es lo único que nos mantiene con vida». El jurado escuchó en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos, no por Inés, sino por el horror de la forma en que relataba sus acciones. El golpe más fuerte lo dio Rosa Santana, la viuda de Eduardo. Subió al estrado vestida de negro, su rostro pálido y demacrado tras meses de llanto. El fiscal le preguntó si quería decir algo. Rosa miró fijamente a Inés durante unos segundos. Luego habló, con la voz entrecortada pero firme. «Mi esposo era un hombre, buen hombre, trabajador, honesto, amable. Teníamos 3 niños pequeños. La mayor tiene 8 años y aún pregunta todas las noches cuándo regresa papá. ¿Cómo le digo que su padre no regresará? Porque 2 mujeres valoraron más su curiosidad científica que su propia vida». Inés se agachó por primera vez. Sus manos temblaban sobre la mesa de la defensa. «¿Tiene algo que decir a esto?» «¿Una mujer?», repitió el fiscal a Inés. Inés levantó la vista. Sus ojos, generalmente gélidos, mostraban por primera vez algo parecido a dolor real. «Perdón», susurró. «Sé que no son palabras, sé que no traerán de vuelta a su marido, pero son todo lo que tengo. Lo siento». Rosa Santana no respondió. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Todos sabían que el perdón nunca llegaría. En las semanas siguientes, el juicio desenterró más. Detalles macabros. Forenses declararon que tanto Inés como Clara tenían conocimientos médicos comparables a los de un cirujano y que algunos órganos estaban conservados con técnicas que ni siquiera en los hospitales más punteros de España se utilizaban.
Había técnicas de conservación que podrían haber supuesto avances científicos reales en otras circunstancias. Esto creó una paradoja moral que los periódicos discutieron ampliamente. ¿Puede el conocimiento adquirido a través de medios tan horribles justificarse y utilizarse para el beneficio de la humanidad? ¿De medios terribles surgiría el bien? Debí destruir las notas de Inés o podrían ayudar a futuros médicos a comprender enfermedades. La Real Academia de Medicina de Madrid dictaminó: todo debía destruirse. El conocimiento manchado de sangre inocente no podía ser legitimado, por mucho valor científico que tuviera. Pero en secreto, algunos médicos reconocieron que las notas de Inés sobre la tuberculosis eran excepcionalmente detalladas. Podrían llegar a favorecer tratamientos. Esta lucha entre ética y avance científico se discutió a nivel nacional durante meses. El abogado defensor Fernando Aguirre dio su alegato final en abril. Fue un discurso apasionado en el que dijo que Inés era víctima de su crianza, una niña que había sido criada por un padre obsesionado, privada de una infancia normal, educada en la muerte como otros niños lo eran en matemáticas. Es culpable un árbol torcido, no una niña. ¿Haber crecido torcido cuando la tormenta lo dobló desde chico?, se preguntó retóricamente. Inés Mendoza no eligió ser quien es. La forjaron las circunstancias, pero tuvo compasión por Eduardo Santana, por alguna de sus víctimas. Todos hemos perdido seres queridos. Todos hemos perdido seres queridos, pero no por eso nos convertimos en monstruos. Inés Mendoza tuvo 1000 oportunidades de cambiar de camino. Pudo dejar las enseñanzas de su padre. Pudo buscar ayuda. Pudo detenerse después de la primera vez, pero no lo hizo. Eligió una y otra vez poner su curiosidad por encima de vidas humanas, y por eso debe pagar el máximo precio que la ley permite. El jurado deliberó durante 3 días. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia: muerte por garrote vil. Inés no reaccionó cuando el juez pronunció las palabras. Lloró, no gritó, no suplicó, asintió como si hubiera esperado este resultado todo el tiempo, como si una parte de ella lo deseara. ¿Tiene algo que decir antes de ser llevada?, preguntó el juez. Inés se puso de pie, miró al jurado, a los periodistas, a la multitud en la sala y habló con voz firme. Solo quiero que sepan esto. No soy un monstruo. O tal vez sí lo soy, pero no nací así. Mi padre nos mostró que el cuerpo humano era una máquina, no algo sagrado. Nos enseñó, como un reloj que podía desmontarse y estudiarse. Y durante años pensé que eso era cierto. Pensé que estábamos haciendo una contribución, que algún día alguien usaría nuestro trabajo para salvar vidas, pero ahora veo lo que era. 2 mujeres aterradas por la muerte, tratando de controlarla a través del conocimiento y perdiendo su humanidad en el proceso. Hizo una pausa, y por primera vez en el juicio, una lágrima rodó por su mejilla. Desearía poder retroceder en el tiempo, pero no puedo. Asumo mi castigo. Tal vez mi muerte sirva de advertencia a otros que piensan que la ciencia justifica cualquier medio. No lo hace. Nunca lo hará. Fue sacada de la sala entre murmullos de la multitud. Algunos estaban horrorizados. Otros mostraban una extraña pena. Otros simplemente estaban aliviados de que aquella pesadilla hubiera terminado. Su ejecución fue programada para el 18 de junio de 1897 en la prisión provincial de Burgos. Sus últimos días los pasó en una celda estrecha de la prisión de Burgos. La celda medía 2 metros por 3 con muros de piedra húmeda, una ventana alta con barrotes por donde apenas entraba luz y una cama de hierro con un colchón delgado.
Allí, aislada del mundo, aguardó su destino con una serenidad que inquietó a los guardianes. «Es como si ya estuviera muerta», dijo uno de ellos al capellán de la prisión, el anciano franciscano de 70 años, padre Sebastián, que había asistido a docenas de condenados en sus últimas horas. No come, no habla, solo se sienta en esa cama, mirando la pared. El padre Sebastián iba a ver a Inés todos los días intentando que se confesara y buscara el perdón de Dios antes de morir. Pero hablar era complicado. Inés no negaba nada, pero tampoco mostraba el arrepentimiento que el cura esperaba. Se arrepiente de sus acciones. ¿Y qué?, le preguntó el padre Sebastián una tarde en que lo visitaba, sentándose en una silla de madera frente a la celda. Inés dudó antes de responder. «Lamento el daño que te hice. Destruí. Lamento las familias rotas. Pero si me preguntas si me arrepiento de haber buscado el conocimiento, no puedo decir que sí por completo. Eso sería mentir, y ya he mentido demasiado en mi vida. El conocimiento obtenido a través del mal no es conocimiento, hija, es corrupción. Todo avance médico logrado gracias a las autopsias sin consentimiento es corrupción. Todas las disecciones de cadáveres robados de la historia de la medicina son pecado imperdonable». El padre Sebastián suspiró. Era un debate, viejo, que la Iglesia y la ciencia habían defendido durante siglos, solo que esas personas ya estaban muertas. «Usted solo mató a una», corrigió Inés. «Eduardo Santana. Los demás murieron solos. Solo aproveché la situación. Eso lo hace mejor». Inés cerró los ojos. «No, no lo hace». En aquellos últimos días, Inés recibió pocas visitas. Su abogado volvió una vez más para comunicarle que la petición de gracia había sido rechazada por el rey. No hubo sorpresa en el rostro de Inés. Varios periodistas pidieron verla, pero ella se negó a ver a nadie más. Solo aceptó ver a una persona más, el cabo primero Julián Márquez, el investigador que había descubierto el ático. Llegó una tarde a principios de junio. Los guardias se lo hicieron pasar y se sentó frente a la celda, mirando a la mujer que había protagonizado uno de los casos más inquietantes de su carrera. «¿Por qué me quiere ver?», preguntó Márquez directamente. «Quería agradecerle», dijo Inés, sorprendiendo al cabo. «Sé que suena raro, pero es cierto. Nos liberó a Clara y a mí. Estábamos atrapadas en esa casa, en ese ciclo de muerte y estudio. No podíamos detenernos. Era como una enfermedad. Y usted nos detuvo». Márquez frunció el ceño. «No quiero su gratitud, señorita Mendoza. La tiene de todos modos. Y también quiero pedirle un favor». «¿Qué favor?». «Mi hermana Clara está en el hospital psiquiátrico. No va a mejorar. Los médicos me lo han dicho. Su mente se fue. Le pido que cuando muera se asegure de que ella esté en condiciones dignas, que no la maltraten ni la exhiban como una curiosidad. Es lo último que puedo hacer por ella». Márquez dudó, pero asintió. «Veré qué puedo hacer». «Gracias». Hubo un silencio prolongado. Luego, Márquez preguntó algo que lo había atormentado desde aquella tarde en el ático. ¿Valió la pena todo ese conocimiento que obtuvieron? ¿Valió la pena las vidas que costó? Inés levantó la vista y lo miró a los ojos. No, nada valió eso. Nada. Esa fue la última conversación real. Inés Mendoza tuvo. La mañana del 18 de junio de 1897 amaneció gris y fría en Burgos, con nubes bajas que anunciaban lluvia. La ejecución estaba prevista para las 7 de la mañana en el patio interior de la prisión, donde habían colocado el garrote vil,
una silla de hierro con un poste vertical y un collar metálico que se apretaría en torno al cuello del reo hasta romperle las vértebras cervicales, provocando una muerte instantánea. Al menos esa era la teoría. Inés fue despertada a las 5. Le dieron una última, comida que apenas probó, pan, queso y agua. El padre Sebastián llegó a las 6 para la confesión final. Esta vez Inés se abrió, confesando no solo sus crímenes, sino también su infancia, sus miedos, sus sueños de niña de ser enfermera en un hospital ayudando a los enfermos. No, esto. ¿Cree que Dios pueda perdonarme? Preguntó finalmente, su voz pequeña, vulnerable, muy diferente de la frialdad que había mostrado durante el juicio. El padre Sebastián tomó su mano. A través de los barrotes. Dios perdona a todos y el arrepentimiento es sincero, pero el perdón humano es más complicado y quizás más importante. A las 7:05, los guardias abrieron la celda. Inés salió con paso firme, rechazando las cadenas que intentaron colocarle. Llevaba puesto el vestido gris de prisión y su cabello, suelto por primera vez en años, le caía sobre los hombros en ondas negras entre canas. El pequeño grupo de testigos oficiales esperaba en el patio. El juez, que había pronunciado la condena, el fiscal Echeverría, el cabo Márquez, que había insistido en asistir, 2 funcionarios del gobierno y el verdugo, un hombre corpulento de Zaragoza, de rostro inexpresivo, que había ajusticiado a más de 40 personas. No hubo multitudes. Las ejecuciones públicas habían sido prohibidas años atrás, y solo podían asistir aquellos que tuvieran autorización oficial. Inés se dirigió al garrote con la cabeza en alto. Se detuvo frente a la silla y se giró para mirar a los testigos. ¿Puedo decir algo?, preguntó. El juez asintió. Inés respiró hondo. Sus manos temblaban, la única señal de miedo. A las familias de aquellos a quienes herí, lo siento, no es suficiente, pero es todo lo que tengo. A quienes me juzgaron, hicieron lo correcto, y a quienes vengan después, no repitan mis errores. El conocimiento sin piedad no es conocimiento, es oscuridad. Hizo una pausa y añadió algo que nadie esperaba. Y a mi hermana Clara, donde quiera que esté su mente. Ahora, hija, siempre te he amado. Perdóname por arrastrarte al infierno conmigo. Se sentó en la silla sin resistirse. El verdugo la ató con correas de cuero y le colocó el collar de hierro en el cuello. El padre Sebastián se acercó y le dio la extremaunción. Vaya con Dios, hija. Inés cerró los ojos. El verdugo giró la manivela. Se escuchó un crujido seco. El cuerpo de Inés se tensó. Luego se quedó inmóvil. El médico se acercó y le tomó el pulso. De la cárcel se acercó, comprobó la falta de pulso y certificó la muerte a las 7:03 de la mañana. Inés Mendoza, la mayor de las hermanas Velázquez, había muerto a los 43 años. Su cuerpo fue arrojado a una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión, como era habitual con los ajusticiados. No hubo lápida, no hubo ceremonia más allá de las oraciones obligatorias del padre Sebastián. El Estado deseaba que su memoria se desvaneciera lo antes posible, pero no fue así. Clara Mendoza murió en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Burgos en marzo de 1900, 3 años después de la ejecución de su hermana. Los médicos dijeron que nunca recuperó la cordura y pasó sus últimos años en estado vegetativo, balbuceando sin cesar. Solo una vez, semanas antes de su muerte, habló con claridad. Inés, lo siento, no debimos.
Luego se hundió en el silencio del que nunca volvió a emerger. Murió de neumonía una mañana de marzo y fue enterrada en el cementerio del hospital junto a otros pacientes olvidados. La casa Velázquez en San Millán de la Cogolla fue sellada judicialmente. Permaneció vacía durante años, convirtiéndose en objeto de morbo y temor. Los niños del pueblo se desafiaban a acercarse a sus muros, pero nadie se atrevía a entrar. Decían que aún podías oler ese aroma dulce y repugnante si te acercabas. Demasiado en días calurosos. En 1923, la casa fue finalmente derribada por el ayuntamiento. Se llevaron todas las piedras, se quemaron todas las vigas y el nuevo párroco del pueblo la consagró para purificar el lugar. Hoy en día, ese lugar es un pequeño parque público con bancos de madera y árboles jóvenes, donde los niños juegan al fútbol. Pocos de los actuales habitantes de San Millán conocen la historia de lo que una vez estuvo allí. Los frascos con órganos conservados fueron destruidos. Según la orden judicial, los diarios y las cartas de Inés fueron confiscadas por el Estado y depositadas en los archivos secretos del Ministerio de Justicia en Madrid, donde permanecen hasta el día de hoy bajo el sello de material sensible de interés histórico forense, al que solo pueden acceder investigadores autorizados con ciertas credenciales académicas y con restricciones sobre lo que pueden publicar. Cabo primero. Julián Márquez cumplió su palabra. Supervisó personalmente el cuidado de Clara. Durante su estancia en el manicomio, cuidando de que no fuera maltratada ni exhibida como una curiosidad médica. Tras el caso Velázquez, Márquez fue ascendido y trasladado a Madrid, donde sirvió en la recién formada Brigada Criminal. Se retiró en 1910 y escribió sus memorias dedicando un capítulo entero al caso del Ático Macabro, como ya era conocido en toda España. En sus memorias, Márquez escribió lo que muchos consideraron la mejor reflexión sobre el caso. He detenido a asesinos brutales, a ladrones despiadados, a hombres que mataban por dinero, por odio. Pero las hermanas Velázquez no eran así. No mataban por placer, no mataban por dinero. Mataban por algo mucho más peligroso, por la convicción de estar haciendo lo correcto, algo necesario, algo que la historia comprenderá y perdonará. No lo hará. La historia solo verá el horror, como nosotros. Los familiares de las víctimas fueron compensados por el Estado con la fortuna dejada por las hermanas Mendoza. Rosa Santana, la viuda de Eduardo, utilizó el dinero para establecer una pequeña tienda de telas en Aranda de Duero y criar a sus 3 hijos sola. Nunca se volvió a casar. Murió en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, llevándose el dolor de aquella pérdida a la tumba. Los demás familiares, los Ruiz, los Castellano, los Moreno, todos intentaron rehacer sus vidas, pero el estigma de ser familiares de la víctima del Ático Macabro los persiguió durante años. Algunos se cambiaron el apellido, otros se mudaron al otro extremo de España para comenzar de nuevo lejos de las miradas curiosas y los murmullos compasivos. La historia de las hermanas Velázquez se convirtió en una leyenda urbana, en un cuento de advertencia para dramatizaciones teatrales y novelas baratas que explotaban los detalles del caso. Durante décadas, las madres españolas amenazaban a sus hijos rebeldes. Si no te portas bien, te llevarán al ático como a las hermanas Velázquez. Pero, con el tiempo, como todas las historias, se fue desvaneciendo de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones desconocían los detalles. Para la mayoría de los españoles actuales,
las hermanas Velázquez son solo un nombre lejano relacionado con algo malo que sucedió hace mucho tiempo en algún lugar del norte. Los historiadores que han investigado el caso tienen diferentes interpretaciones. Algunos lo consideran un caso extremo de los efectos de la educación pervertida y el trauma infantil. Otros lo interpretan en términos de género, ya que Inés y Clara fueron producto de una sociedad que negaba a las mujeres la educación médica y las obligaba a buscar conocimientos por vías clandestinas. Los psicólogos discuten sobre el diagnóstico correcto: trastorno antisocial de la personalidad, folia 2, una forma rara de psicosis compartida, o solo dos personas atrapadas en una ideología tóxica que les enseñó su padre. Tal vez sea solo eso y más. Los humanos somos complejos y nuestras motivaciones rara vez se reducen a una sola cosa. Lo que nadie niega es el horror que ocurrió en esa casa de piedra durante 15 años. 9 personas murieron. Familias fueron destrozadas y 2 mujeres que podrían haber sido médicas respetadas o enfermeras dedicadas se convirtieron en símbolos de lo peor de la humanidad. Obsesión humana. Hoy, si vas a San Millán de la Cogolla, un pueblo que vive del turismo que generan sus monasterios históricos, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y preguntas por las hermanas Velázquez, te dirán que sí, que algo terrible sucedió aquí hace más de 100 años, pero que prefieren no hablar de ello, que es mejor dejarlo en el pasado. Los más viejos, los que aún recuerdan las historias que contaban sus abuelos, bajarán la voz y te dirán que sí, que algo terrible sucedió aquí hace más de 100 años, pero que prefieren no hablar de ello, que es mejor dejarlo en el pasado. Los más jóvenes de la era de Internet y el escepticismo contemporáneo te dirán que probablemente todo fue exagerado, que los periódicos de la época sensacionalizaron la historia, que seguramente la realidad fue menos dramática de lo que se dice, y puede que tengan razón en parte. Las historias siempre crecen con cada repetición, acumulando detalles inexistentes, perdiendo matices esenciales. Pero los hechos centrales están registrados en archivos judiciales abiertos al público. Preguntad en Burgos. 2 mujeres encerradas durante 15 años, 9 muertes, una ahorcada por asesinato, la otra murió loca en un manicomio. Esos son los hechos. El resto, el por qué, el cómo, el qué pensaban mientras realizaban aquellas disecciones en la oscuridad del desván. Eso es lo que mantiene viva la historia más de un siglo después, porque nos empuja a hacernos preguntas incómodas sobre la naturaleza humana, sobre los límites entre el conocimiento y la crueldad, sobre cómo personas ordinarias pueden violar fronteras que pensábamos inviolables. El padre Sebastián, el viejo franciscano que asistió a Inés en sus últimos días, dejó en su diario personal, que donó a la biblioteca de su orden tras su muerte en 1905, una reflexión que quizás mejor que ninguna otra resume el horror del caso Velázquez. Hoy he visto morir a una mujer que cometió actos imperdonables, pero no vi un monstruo, vi a una persona rota, manipulada por fuerzas que nunca pidió enfrentar, que tomó decisiones horribles en nombre de la creencia de estar sirviendo a un bien mayor. Eso me aterra más que si fuera malvada, porque si ella, una niña normal, pudo transformarse en lo que es, cualquiera de nosotros podría, bajo las circunstancias adecuadas, con las personas adecuadas, con las justificaciones adecuadas, cualquiera. Nosotros podría cruzar la línea. Dios nos guarde de nuestras propias convicciones cuando nos ciegan a nuestra humanidad compartida. La tarde en que demolieron la casa Velázquez en 1923,
Algunos trabajadores juraron que oyeron un sonido extraño cuando arrancaron las últimas vigas del ático. No era el viento, no era madera crujiendo, era algo que sonaba sospechosamente a un suspiro de alivio. Probablemente fue solo su imaginación, alimentada por décadas de historias y rumores. Tal vez fue solo su imaginación, pero esa tarde, cuando derribaron la casa, juraron que escucharon un suspiro. Solo el aire que escapaba de algún rincón oculto en las paredes, o tal vez, solo tal vez, fue el último suspiro de una casa que había guardado secretos demasiado oscuros durante demasiado tiempo, finalmente liberándose de su carga. Nunca lo sabremos. Y tal vez sea mejor así, porque algunas historias no necesitan respuestas, solo necesitan ser contadas, recordadas, advertidas. Una advertencia de que el camino al infierno está empedrado no solo con malas intenciones, sino con convicciones inquebrantables, con obsesiones implacables y con la peligrosa convicción de que el fin justifica los medios. Las hermanas Velázquez nos lo mostraron al costo más alto posible, sus propias vidas y las de aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Su historia terminó hace más de un siglo en un patio de prisión y en una sala de hospital psiquiátrico, pero sus ecos resuenan hasta el día de hoy, cada vez que alguien justifica la crueldad en nombre de un bien mayor, siempre que el conocimiento se busque sin piedad, siempre que olvidamos que antes de la ciencia, antes de la verdad, está el deber de no dañar. Esa lección, aprendida con sangre inocente en un ático macabro de un pueblecito castellano, es quizás el único legado de las hermanas Velázquez al mundo. Un legado oscuro, un legado terrible, pero un legado que no debemos olvidar. Si esta historia te ha impactado, deja un comentario y cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Inés mereció la pena de muerte o debió ser tratada en un hospital psiquiátrico? Comenta tus respuestas y suscríbete para más historias que te harán cuestionar los límites de la naturaleza humana. M.